qué es importante hablar precisamente de lactancia materna, ¿no? Bueno, la verdad es que los últimos tiempos nos han demostrado que uno de los aspectos más importantes que tenemos los seres humanos es nuestra salud. Y una forma de poder cuidar y promover nuestra salud es empezando bien por el principio. Y definitivamente la mejor forma de iniciar de un ser humano su salud y su nutrición es a través de la lactancia materna. Hemos realizado diferentes acciones como gobierno, el establecimiento de diferentes marcos legales con el propósito de promover, proteger y fomentar la lactancia materna desde la primera hora de vida de cada ser humano. Ok. No, la importancia de la lactancia materna, pues sin duda es el primer alimento que debe recibir todo ser humano, y aparte de ser el primer alimento que debe recibir, si nosotros comenzamos bien desde el inicio, pues totalmente vamos a asegurar una buena nutrición, una buena salud y un buen desarrollo, pues a la medida que vaya creciendo el niño o la niña. ¿Cómo logra el país? ¿Qué características o qué aspectos se logran tomar en cuenta a la hora de ubicar a una nación para poder ser sede de un encuentro tan importante como este, y sobre todo en medio de una orquestal, digamos, organismo que tiene naciones que participan, ¿no? Definitivamente son las buenas prácticas que ha tenido El Salvador. Este cambio en toda la parte normativa, en toda la ley Amor Convertido en Alimento, que busca el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, creo que no es solo una ley escrita, sino que es vivencial. Justamente le estamos dando continuidad a todo lo que implica la ley. Todo se está dando justamente esa vida y le está dando este seguimiento pues continuo para que se pueda estar desarrollando todo lo que está escrito. Importante también mencionar que la formación o la parte del conocimiento es infinita, es decir que nosotros tenemos que seguir formándonos, y es por eso la importancia de poder seguir capacitando, formando a los equipos profesionales que están trabajando en nuestro país para que puedan tener y puedan seguir brindando los mejores asesorías y los mejores consejos en relación a la lactancia materna. Quiero agregar además que digamos lo que ya mencionaba Jenny, que somos un país que ha estado promoviendo el conocimiento y la formación. Es uno de los aspectos que definitivamente hacen seleccionar a El Salvador como sede, pero otro aspecto que es fundamental que debemos reconocer es el bono de seguridad que actualmente tenemos en nuestro país, que permite traer a estas diferentes delegaciones. Vamos a estar participando desde 2 sedes importantes. Una de estas es la Biblioteca Nacional, que va a ser uno de los espacios en donde vamos a estar participando con estas delegaciones, y realmente este clima de seguridad y de tranquilidad que se vive en nuestro país también permite que seamos sede de eventos importantísimos. Hemos recibido delegaciones en eventos deportivos, en eventos de belleza, y hoy estamos siendo sede de eventos científicos y de desarrollo y de investigación que realmente ponen la pauta y ponen a El Salvador en el centro también de la formación técnica y especializada en un tema tan importante como es la lactancia. ¿Cuáles son los alcances desde su origen que esta ha tenido y cómo podemos medir, digamos, el impacto que ha tenido? Bueno, uno de los aspectos importantes que tenemos que resaltar con respecto a nuestra ley es primero que cuenta con el compromiso al más alto nivel político. Definitivamente hemos visto cómo los diferentes países vecinos, tanto como de la región, han intentado promover este tipo de legislaciones, y como digamos no han contado con el más alto compromiso político, pues muy poco logran ver o implementar y volverse una realidad en un país. O sea, ¿esto es algo de voluntad política para lograr ese objetivo? Definitivamente, porque es un cambio de prácticas y un cambio de una mirada desde todos los sectores de la sociedad hacia volvernos realmente un país promotor de la lactancia materna. Y de creer precisamente en un proyecto de esa naturaleza, porque cualquier político podría decir, bueno, la lactancia, ¿verdad? Si tengo un problema más grande, mayor que resolver, ¿no? Pero ahora el enfoque ha sido mucho más pragmático para tocar ese tema muy sensible, ¿no? Más pragmático, y creo que Jenny me puede complementar en ese sentido, pero el otro aspecto fundamental que definitivamente cuentan nuestras legislaciones, que si uno revisa las diferentes legislaciones de la región, puede ver que estas están enfocadas únicamente a las madres que tienen que amamantar a sus bebés o que
desean continuar con su lactancia después de que retornan de su licencia de maternidad. Nuestra ley considera que ya sea en cualquier aspecto, digamos, en cualquier entorno, en cualquier condición donde se desarrolle una mamá, un bebé o una familia, puede encontrar un entorno cálido y seguro para continuar con la lactancia. Y es ahí donde la ley hace un gran diferencial y se han realizado diferentes acciones. Decía de que habláramos un poco sobre este foro que se va a desarrollar el jueves y viernes, las características temáticas, porque escuché decir del tema de la formación, lo importante de crear promotores que verdaderamente coadyuven en ese esfuerzo de lograr impactar o complementar ese impacto que tiene una ley que busca romper muchos esquemas de lo que estábamos hablando de extracámara, que creo que digamos como la almendra de todo esto, lo que estábamos hablando de cómo romper esos estereotipos en la mujer que sabe que al darle amamantar a su niño es mucho que mejor que cualquier otra cosa y no importa dónde esté y cómo esté, ¿no? O en qué condiciones esté. Definitivamente. Un aspecto que es fundamental para poder romper paradigmas, para poder romper mitos, es la información y tener la información más actualizada de acuerdo a la evidencia científica. Es ahí donde nosotros como gobierno hemos creado este programa nacional de formación a todos los profesionales de la salud en las diferentes temáticas en las cuales debemos actualizarnos, porque ese es un aspecto sumamente fundamental, que hay muchas creencias arraigadas en evidencia que digamos que ya no es válida o ya no está actualizada. Entonces este foro va a permitir en 2 días poder actualizar en estos temas. Un aspecto que es fundamental, que ahora se está conversando mucho, es el aspecto de la microbiota. Es decir, que se creía al inicio cuando un bebé nace que hay que mantenerlo aislado de las bacterias. Sí, de las bacterias, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, de las bacterias malas, porque cuando también el bebé nace tiene que estar expuesto a bacterias buenas que ayudan a desarrollar su sistema digestivo, que ayudan a desarrollar su sistema inmunológico y son las que recibe del contacto piel a piel con su mamá, pero también las que recibe de la lactancia materna. Entonces son aspectos que nosotros vamos a ir formando a nuestros profesionales y que es sumamente clave y fundamental que ellos conozcan para también ellos ayudarnos y contribuir a este aspecto de promoción. Ahora, esta formación de profesionales ha logrado ser bien recibida, digo, desde el punto de vista de romper todos esos esquemas o barreras culturales, sociales o educativas que se tenían antes, ¿no? Uno de los aspectos que nos han compartido los diferentes profesionales de la salud es que tenían muchos años de no ser formados. Y de no ser formados con atenciones de calidad y de forma gratuita. Parecía que si uno te veía o quería continuar formándose era a través de alguna iniciativa individual o privada, ¿verdad? De continuar esta formación, y son de los aspectos que más, digamos, han mostrado su agradecimiento, pero también su compromiso y la participación que ellos han tenido en todos estos espacios que hemos organizado, pues ha sido una participación bastante excelente, porque no solo se llevan los conocimientos y lo que aprenden, sino que inmediatamente los estamos viendo poniéndolos en práctica. Tenemos diferentes grupos en los cuales nos comunicamos, compartimos material y nos ilusiona muchísimo ver cómo ellos nos mandan fotografías o ellas nos mandan fotografías de ya estamos poniendo en práctica lo que aprendimos en tal sesión, aquí la sesión de Oriente Centro y aquí estamos realizando esta. Entonces eso realmente a nosotros nos motiva igual a continuar generando estos espacios de aprendizaje. Creo que hay una sed de conocimiento por parte de nuestros profesionales de la salud, y realmente el contar con este programa que se va actualizando y que va enfocado en la mejora continua, definitivamente también a ellos los motiva a formar parte. Estos espacios se nos quedan cortos para todos los profesionales que quisieran participar. Buscamos escoger personas representativas de cada una de las regiones para que también eliminar ese mito de que solo porque la formación es en la capital, solo participan las personas del área metropolitana, sino que siempre buscamos que participen diferentes sectores. También nos van a estar acompañando socios de la empresa privada que han puesto sus salas de lactancia y que han sido embajadores de estos espacios de lactancia, y también organizaciones de la sociedad civil que están a favor de la nutrición y a favor de la lactancia. Son también invitados que vamos a tener dentro de estos espacios de formación para que desde cualquier esfera, de cualquier trinchera que nosotros estemos buscando promover la lactancia, siempre encontremos una persona que esté informada
informada y educada y que tenga el compromiso de compartir. En el marco de un nuevo ejercicio en el quinquenio, de la mejor apuesta que tiene el gobierno ahora es el énfasis de poder rescatar el tema de la economía. Uno de los aspectos que respaldan precisamente esa nueva visión, ese horizonte que extiende el presidente, es porque ya se puso a prueba el ejercicio de una política de seguridad que ha dado muy buenos resultados. Sí. No, indudablemente creo que en todos estos programas, inclusive antes de que el gobierno actual asumiera el mandato de El Salvador, se hablaba acerca de, bueno, inseguridad. Sabemos que la seguridad pública es el pilar, la piedra elemental, fundamental de la economía de los países. Es decir, antes El Salvador, inclusive a nivel internacional, tenía alertas rojas en otros países para que no viajaran turistas acá, a Estados Unidos, Europa. Ya solo en el rubro de turismo ya veías un nivel de afectación grande. Ya no se diga de inversión extranjera, inversión local debido a las extorsiones. Dicho esto, ya neutralizada la prioridad pandilleril, la violencia homicida ha disminuido considerablemente año con año. El régimen de excepción vino a potenciar eso. Lógicamente ahora repunta otra preocupación de las personas, que es la inflación, los precios, y es ahí donde el presidente hizo una cadena hace un par de semanas donde anunció ciertas políticas que se iban a implementar para una disminución de los precios. Es más, hoy por la mañana realizó un anuncio en X, no sé si lo viste. Ya vamos a hablar del presidente que anuncia la eliminación de los aranceles a la canasta básica ampliada, ¿no? Sí, al final ahí podemos ver cómo, imagínate qué interesante, cómo el presidente de la República, Bukele, le da una lectura a las encuestas. Es decir, en el pasado las encuestas no se les daba una lectura de la parte política que nos gobernaba en aquel momento, y tenías como principal problema la seguridad pública. Año con año, más de 20 años, toda la población decía la inseguridad, las pandillas, y no se neutralizaba ese problema. Viene el gobierno actual, lo hace. Ahora viene la población, la economía, eso es lo que necesitamos que nos resuelvan o nos ayuden. Ahora viene el gobierno actual y comienza a tomar medidas. A lo que quiero llegar con este análisis es de que va en concordancia con lo que la población demanda. Esta es una cuestión de voluntad política para resolver. Definitivamente. Si lo resolvimos con el tema de la inseguridad, que era casi imposible ver eso en el pasado. Igual podría ser en el tema de lo económico, ¿crees tú? En cualquier ámbito político de país es la voluntad la que impera para que se resuelva esa situación. Y las condiciones en las que te encuentras. Exacto. Y fíjate que solo condiciones políticas. Solo me recuerda lo que mencionaba hace unos meses el presidente de Costa Rica, por ejemplo, que dice que en Costa Rica no se puede emular lo mismo El Salvador en seguridad porque como ya no tiene una mayoría en la Asamblea, es decir, yo tengo la voluntad, dice, pero el Congreso en Costa Rica no lo tiene. Es decir, ahí puedes ver una similitud y tú muy bien lo has dicho. ¿Cómo es posible que durante 20 años las pandillas más de 20 años estuvieron amedrentando a los salvadoreños, extorsionando, asesinando? La violencia homicida se incrementó. Bueno, ya sabemos esa fatídica historia y cómo ningún gobernante le puso un alto a eso. Imagínate el 2023 cómo cerró. Honduras cerró con más de 31 asesinatos cada 100.000 habitantes. Costa Rica con 17 cada 100.000. Es decir, cuando Costa Rica nos daba lecciones de seguridad ciudadana, ahora El Salvador se ha vuelto un referente. Se cambió aquella lección de horror, de temor, donde el decente le tenía miedo a un marero. Ahora el marero le tiene miedo al decente. Y fíjate que algo muy interesante también. Muy interesante. Hoy cualquiera lograba rapidito. A eso hoy. Es decir, aparte de eso, como ya no existe esa impunidad, esa capacidad de denuncia existe. Creo que muchos hemos visto a través de la plataforma X cómo las pocas células pandilleras que han quedado han querido extorsionar y las personas se han envalentonado al saber que hay una capacidad de reacción de la policía efectiva donde lo graban. Y no sé si tuviste uno reciente, quizás, hace un mes quizás, donde le dice, no, aquí ya te grabé y te voy a denunciarle. Y en cuestión de horas ya estaba detenido. Es decir, una reacción para ese tipo de denuncias muy eficiente. Y fíjate que no solo en el ámbito pandilleril, tú te peleas en el tráfico, en un par de horas ya estás detenido. Es decir, al no existir esa impunidad, te va creando ese efecto disuasivo también en la población. Es decir, no, ya lo pienso 2 veces. Es decir, y mira qué interesante, que aparte del fenómeno pandilleril, también las autoridades están logrando desarticular también delitos informáticos, gente que te estafaba a través de la aplicación. Sí, que se aprovechaba del marketplace. Se aprovechaba del río revuelto. Exacto, porque al final... porque aquí había un río revuelto. Demasiado revuelto. Sí, o sea, ¿verdad? Sí, ese cáncer pandilleril te opacaba, te invisibilizaba otros delitos que seguían
siguen operando. Ahora, bueno, no sé si a ti te pasó que de estas que Tropical Travel, que recientemente tuvieron a toda esta gente, me llamaron como unas 5 veces, que te había ganado una estadía en no sé dónde. Es decir, y eso no es nuevo. A lo que quiero llegar con esto, que a la misma Fiscalía, la Policía Nacional Civil, les ha permitido profundizar en esa desarticulación también de esas bandas criminales, porque eran estafadores, es decir, era un delito que pasaba muy desapercibido. Lo más visible eran las pandillas, las maras. Ahora, obviamente, como ha sido neutralizado casi un 100%, ahora viene otro tipo de delitos que también se están contrarrestando. Ha aumentado el raterismo. ¿Cuál es tu lectura como conocedor en el tema? Sí, el raterismo, el robo. Lo que pasa es que ahora es más visible y también, lógicamente, con los territorios que controlaban las pandillas no permitían operar muchas veces a la delincuencia común. Por ejemplo, casos de anécdotas que poseo de forma personal. Por ejemplo, una vez llevo un vehículo a que me revisaron un mecánico ahí por la Evangélica, por cierto. Y conversando con el mecánico me dice, no, aquí no tenemos extorsión, me dice, porque gobierna la Mao Mao, me dice. ¿Sí? Y un día andaban asaltando en el semáforo, pero ellos vienen y se encargaron de expulsarlo, y que se regresaba lo iban a matar. Es decir, ya era sabido que las pandillas en cierta medida controlaban su territorio y no permitían esta delincuencia común, como el hurto, el robo. Sin embargo, siempre ha existido. Es decir, yo creo, siempre hemos mencionado que en seguridad el crimen no se elimina, sino que se neutraliza. Y si los gobiernos, no solamente El Salvador u otro tipo de gobierno, se vuelve más laxo en sus leyes, en su aplicación, si la impunidad impera, obviamente va a comenzar a fluctuar y a expandirse, como había sucedido en el pasado. Es decir, el pandillero, al ver que no había una pena específica o una condena como tal prolongada para la extorsión, el asesinato, o salía en libertad en cuestión de días, seguía extorsionando, me explico. Es decir, y si para estos delitos, por ejemplo, el que hablábamos de las estafas, la gente te seguía estafando, te llamaba que te había ganado en playas del país y estafaban gente y no pasaba nada, no había denuncia. Es decir, y lo iban a seguir haciendo y es más, se sumaban otras empresas fantasmas a ese tipo de flagelo. A lo que quiero llegar, que lo importante es que la operatividad de las policías, algo que ha ayudado muchísimo también ahora, que tal vez en el pasado no existía, son los sistemas de videovigilancia. Es decir, ahora te lo registran cuando te abren un vehículo, ya sea de las alcaldías o también a nivel de cámaras de circuito cerrado de las residenciales. Es decir, que al operar este tipo de delito, el hurto, el robo, que te queda registrado. Es decir, y a veces le toman, bueno, si andan en vehículos, le toman placas, las cámaras, el registro, y las autoridades después, a través de la inteligencia policial, obviamente investigan. A lo que quiero ver, que lo que ha vuelto más visible también estos delitos son los registros que han quedado en los sistemas de videovigilancia, los cuales se han ido expandiendo con el tiempo, a través de los años. Es decir, antes no se invertía en esto. Ahora realmente ya somos un país en el cual, por lo menos las ciudades grandes, las principales, están haciendo esta inversión, que es realmente una buena inversión para la prevención en seguridad, prevención del crimen, y es donde la gente puede decir, se han expandido más, pero al final la capacidad de respuesta de las autoridades es muy buena con respecto a estos delitos. Tenemos la ventaja hoy en día de que se actúa de conformidad inmediatamente y no con la impunidad del pasado. Sí, hay características bien distintas. Y rápido, ¿no? Sí, rápido, no solamente en las detenciones, sino que en una serie de situaciones. Fíjate que esos anuncios al presidente de la República tienen unas características bien específicas cuando da unas órdenes. Y yo creo que también ese reflejo de autoridad incide también para lo que se ha estado haciendo a nivel de políticas. Un ejemplo te pongo: cuando comenzó su gobierno, que todavía no poseía una asamblea como tal a favor, te recuerdas con las telefonías, lo sentenció vía redes sociales. Es decir, les doy tantas horas para que corten la señal cerca de los centros penitenciarios. ¿Cómo era posible que gobiernos anteriores no habían hecho ese tipo de iniciativa, esa acción, para que las telefonías no le brindaran señal a los reclusos en los centros penitenciarios? Cuando sabemos de que en los centros penitenciarios se habían convertido en las oficinas de las pandillas, es decir, donde llamaban por teléfono para dar extorsiones, para dar indicaciones de extorsionar, para dar indicaciones de asesinar gente que no pagaba extorsión. ¿Me explico? Es decir, si un gobierno no controlaba las cárceles, difícilmente iba a dar seguridad pública en las afueras a su población. Casos concretos: Honduras, Ecuador, amotinamientos en las cárceles, decomisos de armas largas, granadas.
Aquí no hemos tenido eso. A lo que quiero llegar con esto, que esa característica de autoridad del presidente, desde que se vio en esas primeras indicaciones, lo estamos viendo de forma similar ahora. A mí no me extraña realmente que siga esa dinámica conductual, en el aspecto que realmente lo que le ha venido a dar ese nivel de apoyo y popularidad a nivel de El Salvador. Ok,